De alguna manera la doctora Novello y yo hablamos de procesos que hemos vivido tanto en lo personal como fenómenos que se están dando dentro del campo del llamado arte popular. Complementamos de alguna manera nuestras visiones y creo que, como siempre, la doctora Novello pone el dedo en la llaga de los problemas estructurales de México y de la sociedad que nos impiden hacer estas transformaciones y cambios y pensar al artesano y no al producto. De manera complementaria, Lucy, desde la perspectiva del medio ambiente y el manejo de los recursos, con una perspectiva de la Conavio, de colectividad y de conocimiento colectivo, nos dice, bueno, se está abriendo este campo, se está buscando la manera de que se pueda avanzar sobre los conocimientos tradicionales y el respeto a su propiedad de este conocimiento. Y Rocío nos dice, hay un marco legal internacional impresionante al cual ha firmado todo México, todas estas convenciones y este listado interminable de leyes y artículos y convenciones las ha firmado México, pero probablemente la duda de todos será ¿y cómo las operativizamos? En un país donde pareciera ser que la ley fue hecha o firmada para no aplicarla, ¿no? Es casi un deporte nacional. Hay una ley, entonces a ver cómo me la brinco. Sin embargo, creo que lo novedoso del grupo de la UNAM es el enfoque a partir de los derechos humanos. Eso no lo habíamos vivido los que estábamos en el campo artesanal. Por si esto algunos de ustedes lo quieren que se profundice, o la mesa misma lo quiere profundizar. Entonces, no quiero decir más, creo que con esto retomamos algunos de estos elementos esenciales. Doctora Novello, ¿quiere usted? ¿El público? ¿Alguien de la mesa quiere comentar algo más? Yo creo que en las exposiciones de la doctora Novello y tuya, Marta, se pone muy claramente la problemática de los artesanos. O sea, creo que esta cuestión de los derechos individuales y los derechos colectivos, el tema del patrimonio biocultural y los derechos bioculturales, pues toda esta cuestión de que el conocimiento tradicional no necesariamente es estático, ¿no? Y cómo trabajar con esas cuestiones. Yo creo que el hacer las operativas, no sé si tenga yo una respuesta, pero cuando analizamos toda esta cuestión de la divulgación del conocimiento tradicional teníamos dos grupos, médicos tradicionales y artesanos, y veíamos que en las discusiones internacionales había este reconocimiento de su conocimiento tradicional y de la importancia de consultarlos y la importancia de tomarlos en cuenta ante todo lo que se venía de libros con diseños artesanales que se siguen publicando. Dijimos, los que quieran publicar, y pasó en el caso de plantas medicinales que se actualizó la biblioteca de la medicina tradicional y se hicieron diferentes usos de las plantas, se puso una leyenda, ¿no?, en donde se hacía el reconocimiento que los derechos, el conocimiento contenido en esa obra pertenecía a los derechos del pueblo tal y que estaba prohibida su comercialización y que era para fines educativos, ¿no? Entonces, eso en temas de Alimpi, pues le da risa, el de autor también, pero de acuerdo a todo lo que les comentamos hoy, abre una puerta de defensa, por si mañana alguien lo hace, de decir, bueno, pues igual INPI y Indautor no te lo reconoció, pero está en la Constitución y en los tratados, y aquí se está haciendo un reconocimiento del titular del derecho, ¿no? Entonces, pareciera que pues es algo muy simple. Ya ahorita está en pie un libro con conocimiento tradicional para temas artesanales, en donde
y creo que también desde el aspecto jurídico y de diferentes profesiones hay que ir, como dice el título de este foro, ir innovando, ¿no? Y ir como terminando con esos parámetros de que pues lo indígena es lo popular y lo que es de todos, ¿no? Pues no, o sea, sí hay, como ya mencionaron aquí, poblaciones vivas que son sujetas de derecho, ¿no? Entonces yo creo que pues el campo de participación, como dice la doctora Novelo, está sí en los diseñadores, que bueno, tampoco hay pretexto de decir, la ley no, a lo mejor no conoce la Constitución, ¿no? Pineda, pero pues bueno, su trabajo es conocer la legislación y el trabajo sobre todo de la academia, es divulgar estos derechos para realmente pues ir avanzando en su cumplimiento. Ok. A ver si se escucha, César, si no, vénganse aquí. ¿Cómo frenar estas industrias que se han dedicado a plagiar la propiedad colectiva? No solamente es Liliana Cobalí, es una serie de empresas que conocen muy bien el derecho y saben perfectamente dónde frenar el plagio. Entonces, ¿cómo frenar? ¿Cómo es posible que no se puedan frenar respetar las ideas legalmente y protegerlas? A mí me parece que a veces las mujeres no han sido capaces de poder frenar estos plagios que son, pues, que atentan contra la integridad del juego, contra la propiedad de una persona. ¿Cuál sería la fórmula para frenar este plagio industrial a nivel universal? Bueno, yo primero me preguntaría si es plagio. Me preguntaría cuáles son las comunidades dueñas. Me preguntaría qué colectividad es la dueña de qué. O sea, justamente la innovación, o sea, nada se queda petrificado en el tiempo. Un árbol de la vida que se hizo hace 3 años, hoy puede ser otro. Y si lo copia una servilleta de Sanborns, ¿a dónde acusas? ¿A quién? Digamos, no es una cosa así de sencilla. Yo lo que creo es que, y te voy a contar una anécdota. Cuando una vez trabajé en Culturas Populares, no sé si Amparito estaba en esa ocasión, llegó un japonés preguntando que a quién le pagaba derechos, porque acababan de hacer algo así como 5 millones de camisetas, o por ahí, donde el dibujo central era un estampado, era la pirámide de Chichén Itzá. Entonces ahí fue en el edificio de Revolución que teníamos, y pasó por todas las oficinas que lo vieron así con cara de what, como se dice, y acabó conmigo, ¿no? Me lo mandaron a mí y entonces yo le expliqué que no había, por más derechos que se tengan, o sea, ¿quién tiene registrada a la pirámide de Chichén Itzá? Por ejemplo, los mayas antiguos, la Secretaría de Turismo local, el dueño del terreno donde está Chichén Itzá, que ni siquiera es el Estado mexicano todavía, por ejemplo, ¿no? Allí hay un territorio tradicional, prehispánico, que no pertenece a México, es de propiedad privada y se renta, pertenece a un yucateco, farmacia de Barbachano Ponce, eso sí, ¿no? En fin, o sea, no es nada sencillo el asunto. Entonces yo le dije, mire, sería muy simpático, porque no tenemos ninguna normatividad aquí en Culturas Populares para esta cuestión, pero a lo mejor si usted es una persona buena gente, simpático empresario, solidario con México, que es muy pobre, etcétera, etcétera, a lo mejor podría usted hacer una donación, no de camisetas, porque digo francamente, la pirámide de Chichén Itzá ya la tenemos hasta la coronilla como los alcatraces, pero a lo mejor si usted va por allá y ve los pueblos yucatecos, a lo mejor puede hacer realmente un buen donativo a algo importante para la población pobre, no sé, para la estructura de salud, para las escuelas, no sé, alguna cosa que se le ocurra, ¿no? Venía el señor, no podía entender que como yo no sacaba un reglamento que dijera, bueno, pásate a la oficina número tal de Hacienda a pagar sus miles de yenes, ¿verdad? O como se llame la moneda allá, porque
sacó la pirámide de Chichén Itzá, además fuera de contexto, fuera de todo. ¿Cuántos casos conoce usted así? Digo, nomás póngase a pensar en las camisetas, cualquier cantidad de cosas. Yo no creo que sea la manera, por el lado de la propiedad. Toda esa lista que la compañera nos dio hace rato, que tiene mucho que ver con el último párrafo del que yo hablé. O sea, realmente México ha firmado todo lo firmable, ¿no? ¿Cómo se puede defender? Es que el problema está en que no estamos reflexionando seriamente en todas estas cosas que pasan, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del árbol de amate también de hace rato, los artesanos, cuando se les preguntaba desde hace varios años que empezó a escasear, y así como también contestan los del poblado de Oaxaca, que no me acuerdo cómo se llama, de los alebrijes que ellos hacen, es que se acabaron el bosque. En el se fue la responsabilidad que tienen ellos, ¿verdad? No sé cuántos años hace que se estuvo explotando el papel amate, igual los árboles en Oaxaca, igual muchísimos ejemplos más. O sea, la desorganización que tenemos en este país, que de repente se arregla y de repente se cae otra vez, pues es lo que ha hecho que no haya la exigencia de respeto a todo eso, ¿no? Pero también de autorrespeto. O sea, un artesano o un grupo de artesanos que depende de X materia prima debería tener la suficiente conciencia como para defender esa materia prima. Pero en el ahí se va todo eso, ¿no? No quiere decir esto que no haya muchos lugares donde sí se está defendiendo este derecho, y por eso todos los derechos humanos y derechos colectivos que la compañera nos enlistó están íntimamente relacionados, ¿no? ¿Qué hace una comunidad como la Chola o cualquier otra que tiene un paso X para su ritual de cada año, pero resulta que ya toda esa tierra pertenece a la compañía minera canadiense tal? ¿Qué va a hacer? ¿Ante quién acude? Y tenemos los resultados de tratar de defender ese derecho, los tenemos en el periódico todos los días, ¿no? Todos los días. El ejército cercó el territorio X. ¿Cómo se defienden todos los derechos que tienen? Ese es el grave problema. O sea, por eso yo pienso que la reflexión siempre tiene que ver con el propio artesano o comunidad artesanal, si existe, porque tampoco, yo no he encontrado nunca una comunidad como tal. De por sí el mismo concepto de comunidad ya no es muy existente realmente, ¿no? O sea, en ciertos pueblos hay grupos que hacen tal cual artesanía, grupos. No es casi nunca una comunidad entera, a menos de que estemos hablando de Baja California Norte, donde sí los pueblos indígenas que viven ahí tienen 7 habitantes y entonces es una comunidad completa, porque no hay más, ¿no? Están muriendo todos. Y ahí la defensa no es de la artesanía, es de la gente, ¿no? A ver cómo se va a reproducir si es que se puede, ¿no? Es que esos son los problemas, son la gente que hace las cosas y su contexto. O sea, los contextos son muy pesados, ¿no? Cuando estamos hablando sobre X artesanía, o cuando estábamos hablando del amate, ¿y qué los rodea a estas personas, ¿no? ¿De dónde vienen sus exigencias de escolaridad? Vienen desde la época revolucionaria o antes, ¿no? O sea, ¿cuántos años se tienen en este país? Y no nada más a los artesanos, obviamente, sino a la gran población desprotegida de este país. ¿Cuántos lustros, decenas de años vienen las exigencias de acceso a una mejor calidad de vida? Hace muchísimo. Ok, pero que no digan que soy tan negativa, que siempre dicen, o realista, más bien soy del realismo socialista cuando hablo así. ¿Qué estamos haciendo para evitar esas cosas, ¿no? Pero volviendo a su ejemplo, tenemos que desmenuzarlo para ver por dónde se puede atacar, si es que se puede atacar. Yo no atacaría a las empresas, yo más bien o sea, yo cuando doy clases a veces a los diseñadores, que son los que con más me peleo, bueno, ¿por qué hasta ahora no ha habido proyectos de empresas conjuntas, por ejemplo, ¿no? Las universidades están empezando apenas a colaborar con estos problemas, no nada más el de los artesanos, muchos otros, ¿no? Pero están apenas empezando a tejerse la academia con la realidad real que está fuera de las puertas, ¿no? Por ahí yo creo que también podríamos seguir, pero sí saber exactamente qué problema, y no ser, somos muy románticos, ¿no? Eso es lo que también nos pasa. Bueno, hasta ahí ahorita.
Bueno, yo quisiera nada más agregar a esto. Yo encuentro un importante sector de personas preocupadas por lo que llaman el plagio. Hay algo en el proceso que lastima, que dice, bueno, ¿por qué toman, replican y nunca se acercan a preguntarnos cómo los puedo apoyar? Simplemente se escudan en que no tienen por qué. Entiendo que tu posición, Vicky, es decir, pues pongámonos la pila y que entren en una alianza. Esa alianza implica esa retribución, llamémosle responsabilidad social, una cuestión muy empresarial, pero el empresario tiene una serie de herramientas con las que no cuenta el artesano. Hay leyes, pero no las conoce de tal manera que las pueda poner a su servicio, y esas leyes no han estado tomando en cuenta algo que podemos llamar retribución o retribución social, o por ahí tenía yo la palabra y se me acaba de responsabilidad social, repartición. Yo no creo que es un asunto de comercio justo, creo que es un asunto de retribución. Yo tomé de ti, ¿qué podemos hacer para que nos beneficiemos mutuamente? Es el beneficio que obtiene el empresario, sin siquiera plantearse, preguntarse, ocuparse de que esto está afectando a cientos o miles de productores. Pero bueno, vamos a abrir ahora a otra participación. ¿Puedo comentar algo? Sí, sí. Bueno, aquí experiencias, lo que yo les comenté de los tratados internacionales fueron producto también de las luchas de los propios comunidades y pueblos indígenas, ¿no? O sea, el convenio 179 y ahora la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas. O sea, vienen todas, en la OMPI se hizo un estudio desde el 96 sobre estos temas, ¿no? En donde hay experiencias exitosas de incluso restitución de objetos sagrados de museos, ¿no? Como los indios del norte. Entonces, bueno, las leyes están ahí. Si todo se cumpliera porque estuviera la ley, pues viviríamos, pues no sé si existe un país, ¿no? Lamentablemente, y puse el tema de la reforma constitucional porque abre la puerta y cómo es, en Panamá las mujeres fueron las que llevaron la batuta de la lucha por el reconocimiento de la mola, ¿no? Entonces fue una lucha de las mujeres, no fue que llegó una institución, o sea, se fueron a la corte. Entonces aquí el tema de la consulta, que es uno de los temas que se ha ganado en la corte, pues también se ganó desde la pelea jurídica. Lamentablemente no todas las comunidades tienen abogados ni tienen recursos para llevar esto, ¿no? Creo que sí es una responsabilidad de todos, y yo siempre le he dicho, sobre todo a los antropólogos, porque yo les digo, piensan que los abogados, porque está en la ley se va a ganar, pero los jueces se saben de mantra la Constitución y los tratados, o sea, ellos se lo saben porque lo ven todo. ¿Qué es lo que va a hacer que ellos ponderen los derechos? Pues el estudio. ¿Qué implica para una comunidad, para un artesano, el conocimiento tradicional, ¿no? Y en ese compromiso de investigadores, que sea sí su investigación para publicación, pero también investigaciones, que es un poco lo que se está haciendo con este grupo, ¿no? De hacer, o sea, sí le dijimos a FONAR, si sale una ley sin consulta, nos vamos a juicio, ¿no? Entonces ahí esperamos que esa no sea, sino la sensibilización y el cumplimiento del deber de la autoridad para avanzar. Y el tema del plagio, pues el tema es que sí no hay un derecho de propiedad intelectual, pero sí hay otros derechos, ¿no? Que debe de haber una distribución justa y equitativa, y el protocolo de Nagoya va en el tema de las farmacéuticas. O sea, las farmacéuticas ganan billones de pesos, ¿no? Y hay estudios de arte indígena donde se gana billones de pesos, y creen que con darle una beca a los hijos de los artesanos cumple con una distribución justa y equitativa. Entonces creo que también es un principio ético, y creo que diversos sectores deben de trabajar para que realmente haya pues un país multicultural y de respeto de los derechos a todos. Gracias. Vamos, les propongo una cosa. Tomo 3 preguntas y las vamos contestando, luego tomo otras 3, nos queda media hora, quiero tener la oportunidad de darles voz a los que quieren participar. Enriqueta. Muchas gracias.
presentarlas y todo, se pueden enlazar. Nosotros hicimos un proyecto muy interesante con una marca que es Sabritas. Sabritas hemos empaquetado, no sé si están al tanto, imagino que sí, el producto con una novedad de sabor, dándole un sabor mexicano, etc. Y todos los diseños de las cajas vienen de Olinala. Ese tipo de reproducción se ve muy claramente que es Olinala. Eso merece pagar derechos, o ya con que el pueblo de Olinala lo haya permitido, basta para que se pueda propagar y se pueda utilizar con una marca comercial. Esa es una pregunta. Y la otra, aprovecho, es ¿qué se está haciendo en la Secretaría de Educación Pública con la CEPI para que los niños desde chiquitos aprecien, comprendan, sepan, conozcan todo lo que es el arte popular o el arte de las comunidades indígenas en México? Muchas gracias. La segunda pregunta. Ella, sí, ok. Bien, aquí abajo, por favor. Para mí ahorita más que pregunta es una reflexión, y yo lo que escucho es separación. O sea, por un lado están los artesanos, por otro lado están los antropólogos, por otro lado están los historiadores del arte, por otro lado están las leyes y demás, y no sé, se escucha como una lucha entre unos y otros de quién tiene la razón y quién no. Al final también es como, creo que escucho muchísimo este sistema paternalista en el que hay que proteger a unas minorías cuando esas minorías ya son las mayorías. Y que también es como, creo que también es bien importante que avancemos en el momento en el que está ahorita la vida, en el que, por ejemplo, cada vez hay más fuentes abiertas, open sources, ¿no? Los músicos ya no están con disqueras, ahora abren la música para que todo el mundo lo comparta. El internet comparte conocimiento, y por ese compartir de conocimiento es que se están creando muchísimas cosas alrededor del mundo, y nuevas generaciones se están enterando de también el conocimiento antiguo. Y también por el otro lado es, en esta parte de que si una diseñadora o un grupo de diseñadores o demás utilizan no sé, los elementos nativos, también de repente, pues a mí lo que me sorprende mucho es la separación, porque al final todos somos mexicanos, este conocimiento ancestral es de absolutamente todos los mexicanos. El punto es que encontremos una manera de sí respetar los orígenes y no sé, irnos al futuro irnos, crear este presente, un presente muchísimo más justo, en el cual no sé, en el cual creemos sustentabilidad y desarrollo, ¿no? Que vayamos hacia las universidades a hacer las cosas muchísimo más actuales y tener sustentabilidad y desarrollo. Ok, aquí. Den su nombre, por favor, para que identifiquen. Hola, ¿qué tal? Rodolfo Candelas. Primero, maestra, felicidades, me gustó cómo diseñó la mesa, esta primera parte, porque está muy variadita y se toman puntos que yo creo que por eso hay preguntas y comentarios, porque son puntos importantes. En cuanto al arte popular, primero felicidades a las tres, a las cuatro por su participación, muy interesante. Y son puntos de verdad muy importantes. Pero bueno, en cuanto a un primer comentario, después dos preguntas. El comentario es, por ejemplo, en el seminario Malraux de Políticas Culturales de Francia, comentaban que ellos, una forma de fomentar la diversidad es justamente apoyar a las industrias culturales que están dispuestas a trabajar con las expresiones patrimoniales, ¿no? Pero claro, o sea, ellos a lo que se refieren es que estas industrias culturales que trabajan con expresiones patrimoniales los trabajan desde la inclusión de los sujetos de derecho sobre esas expresiones patrimoniales. Y aquí lo que vemos es que justamente no se trabaja. Entonces, tú no estás apoyando la diversidad cultural por apoyar el uso de la iconografía, que es patrimonio de quien sea, ¿no? Si lo que se quiere, yo pienso, es trabajar para el desarrollo de quiénes son los detentores de ese patrimonio, pues sí se tendría que buscar modelos de inclusión de esos detentores de ese patrimonio en las industrias, porque entonces sí se estaría dando como este desarrollo hacia quienes lo sustentan, ¿no? Porque sin ellos pues no existe. Ese era el comentario. Y luego, dos preguntas.
¿Existe en Conavio algún programa que dé cuenta, por ejemplo, de, no nada más de especificar cuáles son las problemáticas y cómo están en cuanto al arte popular, sino algún programa que apoye, por ejemplo, la sustentabilidad de alguna materia prima para el arte popular? Después, sobre los derechos que están relacionados con el arte popular. El asunto es que si todo este desglose de convenios que sí ya tienen un carácter igual a la Constitución a partir de la reforma, sí son susceptibles de aplicarse en la realidad, porque si no es letra muerta, o si no sería necesario más bien una legislación sobre este tema nacional que sí lo retome y lo operativice, porque si no, yo pienso que de repente es como hilar en el aire, porque no hay un anclaje nacional para todos estos conceptos que sí suscribimos, pero que no tenemos dentro de nuestro propio derecho. Bueno, yo quisiera que tomáramos en cuenta ya fueron 3, entonces contestemos las 3. Enriqueta Loaiza nos preguntó si cuentan con la aprobación de Olinalá es suficiente, si deben de pagar algún derecho. Bueno, ahí, como lo comentó la doctora Novelo, si el consentimiento es de quien es el conocimiento, de todos los que detentan y han mantenido y practican y transmiten ese conocimiento, sí es válido. El punto aquí es que siempre se llama el consentimiento fundamentado previo, que es diferente a la consulta. En el informado previo ustedes tienen que informarle a la comunidad cuántos son sus ganancias, para qué lo quieren, y darles a ellos también una retribución, porque la distribución justa y equitativa es justamente que ellos conozcan que pueden también compartir esas ganancias, ¿no? Entonces no es solamente que digan que sí, sino que ellos sepan para qué lo van a hacer y que les den la posibilidad de participar en la distribución. Ahora, aquí hay otro factor, ostentan denominación de origen. El hecho de tenerla implicó un proceso de organización. Mi primer pregunta sería, ¿quién dio el consentimiento? ¿Cómo se conformó la comunidad? ¿Fue el grupo de la marca colectiva? ¿Fueron todos? ¿Fue asamblea? Porque para poder contestar la pregunta faltan elementos. Sí, y yo quiero, bueno, 2 cosas. Respecto a la denominación de origen, quien detenta la denominación de origen es el Estado, ¿no? Porque eso es ante la OMC. Y aquí estamos hablando de los derechos que yo les comenté en la comunidad. Yo sí quiero aclarar que la distribución justa no necesariamente quiere decir dinero, ¿no? O sea, experiencias en otras distribuciones, por ejemplo, el caso de plantas medicinales, lo que quieren es capacitación a los jóvenes y un laboratorio en la comunidad, ¿no? Entonces aquí pues puede ser una distribución diferente, por ejemplo, un espacio en el MAP para la venta de sus artesanías o algún tipo de apoyo. Entonces la negociación del consentimiento se da en base a las necesidades, o sea, no es ir y decir, a ver, vamos a hacer esto, lo vamos a vender, voy a ganar tanto, sino es una decisión participativa, ¿no? Que realmente, o sea, esa es la parte ética, no solamente obligatoria, sino ética, de empresas que no dudo que vaya a haber o que haya, porque ya han habido acercamiento de diseñadores de decir, yo quiero hacer las cosas bien, ¿no? Y quiero hacer una distribución, díganme cómo, y ahorita estamos en el cómo, ¿no? Bueno, se tiene que hacer un estudio de quién es el titular del derecho, todo el proceso de consulta. Entonces eso es lo que muchas empresas les tienen miedo, pero en realidad la gente está, al verse valorada en sus derechos, tiene mucho más confianza y puede lograrse consultas en un mes, ¿no? Quizás necesitamos ejemplos de éxito que sirvan como un equilibrio, un balance, es decir, sí se pudo en este contexto de las colaboraciones. Lucy, hay otra pregunta directa para ti. Bueno, en Conavio tuvimos un programa que se llamó Recursos Biológicos Colectivos,
pero no nos relacionamos con nada de arte popular. O sea, mi intervención en la parte del papel a mate fue, digamos, utilizando mi aprendizaje dentro de Conavio, pero fue para desarrollar mi trabajo de tesis por interés personal, ¿no? Pero yo me estoy involucrando con otro programa. Bueno, salió un proyecto apoyado por el GEF que se llama Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad. El GEF es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, ¿sí? Perdón. Y a través de ese estamos incidiendo en sistemas del sector primario, y ninguno tiene que ver con arte popular. Sin embargo, sí está ahí latente, porque algo a lo que nos hemos enfrentado, sobre todo desde este grupo que se armó desde los foros nacionales artesanales, es trabajar de forma interdisciplinaria. Y es algo que no tenemos asimilado, es algo que no tenemos la costumbre, ¿no? Digamos, la dinámica institucional a veces lleva tal inercia que nos impide. Entonces, generalmente coincidimos como en un nivel muy técnico, pero cuando lo queremos subir de nivel, se diluye y ya se pierde el interés. Y lo que nosotros quisiéramos sería que fuera a nivel de un interés ya mayor, ¿no? De un alto nivel, para que bajara. Eso nos ha costado años, nos ha costado mucho trabajo. Tenemos conocidos, nos vemos y mantenemos el interés y el gusto por trabajarlo, pero no existe como política pública, no existe como línea de trabajo institucional, aunque yo veo que aunque sea poquito a poco, despacito, pero sigue latente. Y con respecto a eso les quería decir que la parte interdisciplinaria la logramos en el grupo de la UNAM. O sea, la UNAM nos dio como ese espacio en donde ya pudimos compartir preocupaciones, experiencias diferentes y poder armar algo en conjunto. La UNAM es la que nos ha dado ese espacio y tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Sí, de llegar más hacia las universidades, a esta parte de generar conocimiento, acumular experiencias. Y algo que les quería compartir es que tuve la oportunidad de trabajar y de participar en un foro de la OMPI, formar parte de la delegación mexicana para ir a posicionar al país. Pero en esta parte de la defensa, del acceso a los recursos genéticos, de la protección al conocimiento tradicional, que es, como les decía, un terreno que se ganó difícilmente, pero se ganó con el protocolo de Nagoya. Nosotros necesitamos, para que funcione esta parte de acceder al sistema de propiedad intelectual, para conocer en qué tipo de invenciones o en qué tipo de productos derivados de la propiedad intelectual hay fuente de recursos genéticos de un país, de nuestro país concretamente, y conocimiento tradicional involucrado, para que la misma autoridad que tiene la obligación de dar el registro de la propiedad intelectual lo haga de manera correcta, ¿no? O sea, cuidando un poco lo de la piratería, que en este caso estamos combinando biopiratería, ¿no? También la parte biológica. Y definitivamente en México nos ha costado muchísimo trabajo a nivel nacional ponernos de acuerdo. No nos logramos alinear las instituciones que tienen que ver con economía, con cultura, con medio ambiente, y todos vamos ahí, como nos dicen, a observar el ambiente parlamentario, ¿no? Para ver si con eso podemos retroalimentar nuestras posiciones al interior del país y poder definir política pública. Definitivamente estamos muy empantanados en ese tema, y a mí me sorprendió ver cuando una chica de Colombia posicionaba muy bien la posición de su país,
Y yo me acerqué con ella y le dije, oye, ¿cómo logran ustedes ponerse de acuerdo? ¿No? Porque, bueno, yo estaba iniciándome en el tema y le decía, ¿tú de dónde vienes? ¿De medio ambiente? Porque la oía hablando y manejando los términos, en términos de sustentabilidad, de los recursos genéticos. Y yo le decía, ¿vienes de medio ambiente? Dice, no, yo vengo del Ministerio de Comercio. ¿No? Y entonces yo decía, ay, ¿y cómo lo logran? Entonces ella me decía, lo logramos porque viene desde arriba, o sea, viene la línea desde arriba y es la política que, entonces todos estamos obligados a alinearnos, a coordinarnos, a armonizar. Dice, sí tenemos problemas para implementar, o sea, sí, tampoco es miel sobre hojuelas, pero ya lograron un avance porque su posición es más clara en términos de un foro internacional. La posición de México es débil, tengo que decir, a ver si no me regañan, pero ese es el reflejo de cómo estamos, ¿no? Institucionalmente. Entonces, en términos de la CONABIO es una institución muy joven y básicamente la mitad de su vida, 22 años, la dedicó a hacerse de conocimiento de las bases de datos, y el resto del tiempo llevamos casi 10 años en la parte del uso de la biodiversidad, y mucho menos tiempo llevamos ya incursionando en el tema de recursos biológicos colectivos. Entonces, dentro de este tema, el uso artesanal está dibujándose, empezándose a dibujar, o yo deseo que sí se pueda, pero yo no soy jefa y entonces no depende tanto de mí, pero sí lo voy a empujar, y bueno, con ayuda del equipo. Gracias, Lucy. Tenemos tiempo para 3 más. Vi a mi querida Miriam. Arriba. Uy, qué barbaridad, uno. Todavía tenemos la tarde, conste. Tenemos todo el día. Alberto bajó a pedírmela. Esperanza. Estela. No, desde aquí no vi. Lo vi bien. Vamos de 3 en 3 porque ya son casi 1:15 para las 3. Vemos si las preguntas son directas y las respuestas son breves, hacemos otra ronda. Muchas gracias. Se habló de este dolor que traigo hace mucho tiempo. Hablaste, Rocío, sobre el asunto fiscal. Yo he tenido relación con algunos artesanos y los pobres amigos me dicen, es que yo no, en el INA, por ejemplo, no puedo vender directamente porque no tengo una clave, no tengo una cuenta a mi nombre, porque vivo allá arriba en el cerro y no tengo el banco. Entonces, hay una situación ya oprobiosa en ese sentido, de que el artesano tiene que ver de ponerse a vender en la calle, ¿no? Los que encontramos en Puerto Escondido, por ejemplo, una señora que venía 4 horas para poder vender sus perfiles, porque no tiene manera de acceder a las instituciones sustantivas, a las instituciones que lo deben hacer, porque no tiene la cuestión fiscal. ¿Cómo es posible que se le solicite a esta gente? ¿Cómo no? Creo que lo mencionaste muy tangencialmente. Yo quisiera hacer un poco de hincapié a este respecto, porque yo creo que es el colmo que ya tengan que saber o tengan que acudir a gente que sabe que ya no es poca venta, pero ya no puede ser directa porque no tiene toda la razón. Ok, Alberto. Bueno, yo estoy dando los nombres, ¿verdad? Son de los que conozco. Bueno, mi nombre es Alberto Vázquez Sánchez, soy de Santa María Asunción Tlaxiaco, de allá de la región de la Mixteca Alta. Y bueno, más que pregunta, yo voy a compartir mi experiencia de vida como artesano. En el año 2000 fui invitado a Suiza. Nosotros elaboramos, toda la familia, los famosos soldaditos de plomo, con los que antes jugaban los niños, y hoy pues ya son nada más de colección. Entonces ya se perdió un gran mercado, porque a pesar de que tuvimos que innovar haciendo una aleación de metales como es el metal mariposa, que nos permite exportarlo porque el plomo es contaminante, y bueno,
ha sido difícil el cambiar de una forma a otra, pero nos ha dado la oportunidad de salir. En el 2000 salí a Ginebra y como atención a las gentes que me dieron hospitalidad, que me dieron su solidaridad, pues yo apenas si hablo el español bien, pero bueno, me enseñaron qué había que conocer, qué había que disfrutar después de las actividades que llevamos a cabo. Y quise hacer una réplica de un monumento histórico muy importante que tienen en Ginebra, que es una silla de 3 patas. Y cuando yo las hice, a la primera persona que yo le obsequié esa silla, inmediatamente me dijo: no te la puedo recibir, está prohibido por el gobierno hacer reproducciones de cosas tan importantes si no hay un previo permiso. Es una. En el 2006 asistí al Encuentro Internacional de Arte, Cultura y Turismo que se celebró al norte de Beijing, en Qinghai. Fui invitado por la comunidad china en México y pude darme cuenta de muchas cosas. Los chinos en la actualidad venden más productos artesanales que todos los que se producen aquí en México. No podemos sacar nada de China que sea de los chinos, digo, algún patrimonio cultural, alguna. Si no hay un previo permiso, el gobierno chino no le deja a nosotros sacar nada que no sea con permiso. Creo también que hay desconocimiento por los funcionarios, por los que hacen las leyes, porque tan fácil a mí se me hace que todo lo de México pues es para que los mexicanos lo difundamos, no otras culturas. Entonces habría que hacer una ley nada más que diga: a ver, todo lo que se hace en México no se puede reproducir en otros países. Muchos países la tiene Cuba, la tiene, bueno, España. No, en México es donde no se ha trabajado. Otra cosa, a los artesanos no se nos reconoce por ningún lado, a menos que tengamos una pieza enfrente de nosotros para que sea ese reconocimiento instantáneo. Las piezas son anónimas, ya lo decía Marta Turó, pues Toledo, mucha gente se ha inspirado en las piezas de arte popular para hacer grandes obras. Al acudir al Museo de Antropología e Historia y presentar la credencial de artesano que dan en la Casa de las Artesanías de Oaxaca, me dicen: esta no vale, aquí no vale, debe tener sello de la SEP, no vale. Al ir al museo, yo no se lo recomiendo que vayan, pero bueno, el Museo de Arte Popular que está allá en el centro de la Ciudad de México, igual, digo, este museo era para que tuviera un letrero grande que dijera: a todos los artesanos tienen entrada gratuita. No existe esa leyenda o ese, digo, yo no lo necesito, pero por ahí puede ser la situación, hablando ya de más artesanos, ¿no? Entonces, más que una pregunta, es una reflexión que da un servidor, un artesano. Poco hablamos los artesanos, la verdad, hablamos más con las manos que con las palabras, sinceramente. Y me hubiese gustado encontrarme en este foro que es tan importante, pues a más artesanos. Eso sería formidable, también que asistieran los artesanos para que dieran su punto de vista. Muchas gracias. Gracias. Estela Zárate, San Miguel Cajón. San Miguel Cajón. Así os rotere. Si se le guadisna, son de Jacques. Disculpen por lo que voy a comentar, porque bueno, yo soy promotora cultural de la Unidad Regional de Culturas Populares Oaxaca, soy zapoteca y soy de la Sierra Norte, sector Cajonos, un sector que se identifica por su artesanía, por su capacidad de elaboración de telas de cintura,
del maguey que se ha desaparecido, el ixtle, de la guarachería, del tejamanil, de todos esos oficios que se han desaparecido porque ya no tuvieron venta. Y antes que nada quiero felicitar a la mesa, qué bueno que se esté tocando este punto en el tema de arte popular. Yo tengo una inquietud muy grande, ¿no? Porque he estado siempre defendiendo la artesanía como promotora cultural, pero no he podido ubicarme en ninguna línea. De repente me dicen, no, es que no entra en este tema, es que no entra en lo otro, ¿no? Es que no entra. Lo último eran empresas culturales, industrias culturales, porque siempre he estado manejando la artesanía. Hemos venido trabajando la artesanía como un elemento de identidad cultural, digamos, también lo han estado trabajando las otras compañeras. Sin embargo, bueno, digo yo que más bien se nos ha reconocido el trabajo de actividades culturales como teatro, música, danza, investigación en un momento dado cuando empezamos. Pero quiero hacer esta pequeña reflexión porque cuando nosotros entramos como promotores culturales, pues sí se nos pidió una propuesta y nos pareció muy importante retomar, por ejemplo, el maguey, ¿no? La desaparición del maguey se estaba desapareciendo, la desaparición de los árboles de la morera para la crianza del gusano de seda, la guarachería, que también estamos hablando de tintes naturales como el timbre, ¿no? Entonces, pero ¿qué fue lo único que pudimos hacer ahí? Fuera trabajar el rescate de maguey y las moreras, pero nos dimos cuenta de que eran ya procesos que se estaban perdiendo. Entonces tomamos la determinación de retomar esos puntos para poder retomar algunos oficios que se venían haciendo en la Sierra Norte. Y digo, las felicito porque realmente es el tema importante que se viene dando en Oaxaca. Saben ustedes que el pueblo de Oaxaca pues que será un 90% artesanal por todo lo que se viene haciendo a nivel. Entonces me da mucho gusto porque al final de cuentas creo que es uno de los temas que inicialmente retomó culturas populares como tal, pero me voy perdiendo en el tiempo porque dirían, alguien de ustedes decía, los cambios de dirección, los programas han ido truncando esos proyectos artesanales, productivos y sustentables, como le llaman hoy, esos proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen todo un proceso desde mover la tierra, desde procesar la materia prima hasta ponerlo a la venta. Entonces, pero esos proyectos se han ido truncando en el camino, no han tenido seguimiento y no hemos podido decir dónde ubicarlos. Me da mucha tristeza cuando la maestra Marta, creo, dijo hace rato, ¿qué pasa con el libro de iconografía, ¿no? Está siendo utilizado por otras empresas. ¿Qué pasó ahí entonces? Porque de alguna manera también hemos estado trabajando en varias investigaciones, en varios procesos de esa artesanía, de ese arte popular que la dirección ha estado manejando como tal. Pero yo no veo, perdónenme que yo les diga eso, yo lo que oí es que yo pasé por la dirección general, yo incurrí por la dirección general, y entonces ustedes o son independientes o están trabajando como los promotores culturales estamos haciendo, ¿no? Buscando esa interrelación con otras instituciones. Yo sigo trabajando la morera, la crianza del gusano de seda, con la Secretaría de Economía, con el instituto, con el Museo Textil. Estamos trabajando con varias instituciones, ¿no? Digamos, no así como culturas populares, que bueno, yo recibo mi sueldo como promotora, cumplo con mis programas, con mis comisiones que me encomiendan, pero de paso, aunado a eso, seguimos en lo artesanal. Por eso digo, qué bueno que se tomó ese punto aquí, porque es importante que hagamos un planteamiento. Ahora digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que se reconozcan a los artesanos? Ustedes ya están avanzando, ahorita nos están, claro, yo ya tenía conocimiento de todas estas reglas, de todas estas leyes de marcas, de reconocimiento, pero no así
a los pueblos artesanales que están ahí en la sierra. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Entonces yo propongo que a partir de ustedes se proponga una escuela de diseño, no sé si diseño artesanal o cómo llamarle, en cada uno de los estados, que les dé asistencia técnica a los verdaderos artesanos. O tenemos que ir dependiendo todavía de los asesores, de los diseñadores, que tienen que comisionarlos para que vayan a la sierra y nos den esa asistencia. Y por qué no, a través de culturas populares, hacer ese planteamiento como una escuela que permita a los artesanos identificarse, reconocerse y darse a conocer, y no tengamos que hacerlo a través de esas industrias, a través de esas fundaciones, a través de esas instituciones. Y Culturas Populares tuvo la visión con el doctor Rodolfo desde 1982, ¿y por qué? ¿Y por qué ese arte popular y esa artesanía se ha quedado truncada en el camino? Entonces, esa es mi propuesta. Yo sigo trabajando en lo artesanal, pero sí quisiera que Culturas Populares lo retomaran, porque decíamos ayer, ¿o qué está pasando con Culturas Populares? Nos da mucha tristeza porque digo, ¿qué le voy a dejar yo a los nuevos promotores culturales que van a entrar? ¿Qué le voy a dejar yo a mi pueblo el día? Porque yo ya estoy para salir, pero si no quisiera, ayer se decía, hay que darle una buena sepultura entonces a la Dirección General de Culturas Populares. Entonces digo, yo no quisiera llorar con eso, ¿no? Yo quisiera que le diéramos el giro y que todos están aquí y que retomemos lo que nos dejó el doctor, nos está dejando el doctor Rodolfo, porque él ha tenido una visión clara de lo que requieren nuestras comunidades originarias, nuestras comunidades indígenas, y que no lo echemos a la basura. Reestructuremos esa política cultural, reestructuremos entonces nuestra visión de manera que Culturas Populares vuelva a vivir, vuelva a ser como las culturas vivas de que tanto hablamos. Gracias. Gracias, Estela. Bueno, yo creo que hay una parte del aspecto fiscal que menciona Miriam, y luego están estos importantísimos testimonios de dos artesanos en activo, una de ellas con una doble cachucha de promotora y artesana, y el Alberto también con dos cachuchas de las que no habló, como un promotor de ferias itinerantes para abrir mercados. Me voy a comentarles algo. Cada año doy un curso para microempresarias artesanales. Fuimos a la Semana del Emprendedor. Este año platicamos con la gente de una institución muy poco conocida, que curiosamente depende del diablo, depende del Hacienda y Crédito Público, es independiente del SAT. Y entonces nos acercamos a ellos a decirles, porque tenían una literatura, ¿no? Pues los pepenadores y todo el reciclado de papel tiene una serie de prebendas fiscales, están beneficiados, hay un contexto de beneficio, a pesar de que la idea que trae Hacienda es que todos parejo y todos producimos y vendemos y y compramos y entonces todos pagamos. Entonces, con ese folletito en la mano me senté con la persona y le dije, bueno, a ver, explíqueme, ¿por qué ellos sí y los artesanos no? Y me dijo, es muy sencillo, nadie ha ido a hablar por los artesanos no han hablado por sí mismos, ni nadie, o sea, no hay un proceso. Le decía, a mí evidentemente es todo el sector artesanal, pero el que es muy preocupante es el artesano que recolecta su propio barro, el que recolecta su materia prima, el que recolecta en general. O sea, ¿quién le va a dar la factura previa que le permita ir trasladando? Entonces les decía, este es un problema de desconocimiento. La buena noticia es que nos acaban de buscar, los invitamos a este curso, las artesanas urbanas también expresaron sus inquietudes y vamos a tener una reunión con ellos. Es decir, es el área de defensa del contribuyente. Ellos están muy interesados en escuchar cuáles son las inquietudes de la sociedad
y ver si a través de estas inquietudes podemos crear un grupo de fuerza civil, en este caso, claro, a nosotros nos interesa lo artesanal, que nos permita avanzar en algún tipo de tipificación y de beneficios fiscales. Evidentemente no será total y completo, pero lo pongo como comentario. Ya veo que se nos están yendo a comer. ¿Algo más, Rocío? Breve. Breve, dos cosas. De la parte fiscal sí hay, hay un principio, ¿no? Que los impuestos deben ser proporcionales a la ganancia. Entonces incluso se viola las reformas, estos principios fiscales. Estamos también en el grupo tratando de ver financiamiento para un estudio, como dice Marta. Hacienda realmente a quien recibes al sector, ¿no? Y el sector es el que propone las modificaciones. Pensamos que lo primero que teníamos que hacer es un estudio de cómo se está impactando estos aspectos fiscales en el cierre de empresas y de cooperativas y de negocios familiares, y con base a ese estudio pues ya ir con Hacienda y decir, mira, no solamente estás impactando, sino que es ilegal, ¿no? Ese es un aspecto. Y el otro que también estamos pensando hacer es el tema de los recursos biológicos, porque también los artesanos, como ya nos comentó la compañera, se está proponiendo, se está llevando por Zagarpa especies que están dañando las especies nativas, ¿no? Como el caso del gusano, como el caso del borrego. Entonces también se requieren hacer estudios que digan, mira, pues hay muchas especies que están en riesgo, que se usan para la artesanía por la introducción de especies nuevas. Pero bueno, en base a estos foros van saliendo estos temas, luego pensamos quién lo puede hacer o pensamos quién puede dar dinero, y en eso pues está siempre todo, pero lo tenemos en mente. El 6 y el 7 en la UNAM va a haber un foro. Marta, no sé en dónde porque no tengo ahorita bien la ubicación, es en el auditorio que está enfrente de medicina, pero bueno, ahí va a haber un fiscalista hablando de estos específicamente, que el derecho fiscal es lo peor que yo puedo no entiendo nada, pero va a haber un fiscalista y va a haber una persona que va a hablar sobre cadenas de valor, que es toda esta cuestión de ya pasar de las cadenas productivas a las cadenas de valor, en donde se valore todos las personas involucradas y la distribución de las ganancias sea pues tanto para el primero como para el último. Ahí también va a estar esta cuestión, pero también tenemos ahí pendiente pues esta cuestión también de la certificación de los registros artesanales. Ahí también se va a ver. Nos han dicho, bueno, es que van a invitarnos a que nos hagamos cooperativa familiar, o sea, lo que era un negocio familiar artesanal, a que nos hagamos cooperativas, y entramos en todo este rollo hacendario. Incluso les han ido a decir, a ver, ¿dónde están tus contratos laborales si no puedes trabajar con menores de edad, ¿no? Entonces de repente los invitan a asociarse en figuras que lo que los meten es una serie de conflictos e ilegalidades que, bueno, pues muchas veces no pueden enfrentar, ¿no? Entonces en esa parte los invitamos y esperamos que ese estudio salga y poderlo sociabilizar. Yo creo que podemos pasarle la invitación a los organizadores, quienes a su vez se la pasarán a todas las personas aquí presentes el día de hoy. Guarden sus preguntas, esperemos que en la tarde haya otro huequito. Muchísimas gracias, son un gran grupo participativo, y nos vemos a las 4 de la tarde. 4:20. 4:20. Muy bien. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.